Muy buenas tardes, un saludo a todos aquellos quienes se encuentran en España, en Estados Unidos, Canadá, Chile, Argentina, Perú. Estamos en nuestra sesión número 16 y estamos hablando acerca de la gracia y la ley. Y hacíamos una comparación el día de ayer con respecto a lo que son las leyes penales, ¿no? Aquellos aspectos en que se sanciona por causa de una desobediencia a la constitución política, igual cuando existe una desobediencia a los asuntos, al decálogo escrito en el libro de Deuteronomio 20, existen también consecuencias, y eso lo vamos a encontrar en el libro de Deuteronomio 28, pero no solamente ello, también existe un desarrollo del Código Civil también, por ejemplo, donde existen, por ejemplo, el derecho a la vida, ¿no? El derecho al nombre, a la propiedad. Y en el libro de Deuteronomio, el capítulo 28 encierra también bendiciones. ¿Y eso quiere decir? Que se desarrolla toda una normatividad legal, ¿no? En caso de que nosotros obedezcamos al decálogo. Pero también existe toda una sanción legal por causa de la desobediencia. El capítulo 28, el verso 1 dice: acontecerá que si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Entonces, una de las primeras bendiciones, serás exaltado. Es todo un desarrollo, ¿no? Sin embargo, desde el verso 15 en adelante se cita: pero acontecerá si no oyereis la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo, y continúa, por causa de la desobediencia. Entonces es como si fuese todo un desarrollo eh, penal, ¿no? Entonces, de eso estamos hablando. Vamos a Gálatas, capítulo 3, verso 13, se cita: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Y cuando dice ahí nos redimió, rápidamente se viene a la cabeza: ya me compró, así que yo no tengo nada que ver con lo que es la maldición. Y, pero ello es lo que se cita. Lo que se está citando es el precio de lo que costó su sangre para poder redimirte por causa del pecado. Y veamos dos textos en Hebreos 7:27, por ejemplo: porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Está hablando de su sangre, fue derramada una sola vez. Capítulo 9, verso 12 se cita también: entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y nos paramos ahí y decimos: ahí está, ese es mi título de propiedad. Me redimió, me redimió una vez y para siempre. No dice eso. Lo que dice es: entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Redención de qué? Del pecado. Y aquí tenemos que discernir pecados futuros, presentes. ¿Qué pecado? Y eso lo vamos a ir complementando. Vamos a Juan, capítulo 5, verso 13 y 14. Se cita: y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después la halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Pero no es que había sido sanado una vez y para siempre, ¿se puede leer así? No, le está haciendo una advertencia. Si una persona es sanada, es liberada, Yeshua HaMashiach no le está diciendo: lo que he hecho es una vez y para siempre. Lo que le está diciendo: ve y no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Le está diciendo: va a haber una consecuencia si es que tú sigues pecando. De eso es lo que está hablando. En 2 de Pedro, capítulo 1, versos 8 y 9, se cita:
Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Verso 9 dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Qué? ¿No fue una vez y para siempre? No dice eso. Dice que hay pecados que tienes que pedir perdón. Tienes que purificarlo. Si tú tienes antiguos pecados, no los retengas. Llévalos a Cristo. Llévaselo a Yeshua HaMashiach. No permitas que eso cale en tu vida. Por eso que en 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Que si no los confiesas, no te lo ha limpiado. Sigues con la maldad, sigues con la maldición, en otras palabras. Santiago, capítulo 5. Este pasaje es bastante interesante porque nos va a hablar, ¿no? Vamos a ver el verso 14, 15 y 16. Dice, ¿está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Verso 15, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿A quién? Al enfermo. Interesante, hay cierta vinculación. Verso 16 lo habla más claro. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y ahí está hablando sobre una consecuencia. Dice que confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Ahí sí hay cierta vinculación. En 2 Pedro, capítulo 2, verso 19 al 21, este pasaje es bastante interesante. Dice, les prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, ¿de quién habla? De las personas que han creído en Yeshua HaMashiach, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. O sea, su estado puede empeorar. Que Yeshua HaMashiach te salvó y ya tú eres libre de todo, no importa lo que hagas. Acá no dice eso. Dice que tu postrer estado puede ser peor. ¿No? Verso 21 dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Hay un ejemplo bastante interesante acerca de las bendiciones, por ejemplo. ¿Recuerdan a Job? Job, en el capítulo 1, en los primeros versículos, se habla que era una persona riquísima. Tenía siervos, hijos con grandes abundancias y muchas cosas. Brevemente leamos el verso 3, por ejemplo. Dice, su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón muy grande que todos los orientales. El verso 8 dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado de mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Hay bendiciones. Y eso es lo que dice Deuteronomio 28. Hay bendiciones. Hay algo interesante en el libro de Juan, ¿no? Cuando se le cita a esta persona y le dice, vete y no peques más, ¿no? Y dice, para que no te venga alguna cosa peor.
no le dice otra cosa, simplemente le dice, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Por qué le dice no peques más? Muchos pueden decir en la actualidad, es imposible que yo deje de pecar, pero ahí le está diciendo Yeshua HaMashiach, no peques más para que no te venga alguna cosa peor, algo simple. No le está diciendo, es imposible cumplir la ley, no, no le está diciendo eso. Después vamos a ver el otro análisis, qué es lo que es imposible cumplir, ¿no? Pero aquí Yeshua le está dando una orden, no peques más. ¿Y se puede hacer eso? ¿Se puede alcanzar? Nadie te está diciendo que seas pues una persona que no comete errores o pecados. Lo que te está diciendo es que tú fuiste diseñado para poder vencerlo. Fuiste diseñado para poder ser como Job, por ejemplo, o como Abraham, o como David. Ninguno de ellos fue una persona sumamente sin mancha o tacha alguna. Tuvieron sus errores, pero Adonai los llama perfectos, porque buscaban el obedecer a Adonai, no por el hecho de cumplir, digamos, las penas, sino por el hecho de poder agradar a Adonai porque lo amaban como su padre. Y de ello estamos hablando. Entonces, cuando hablamos sobre la gracia y la ley, en la ley vamos a encontrar lo que es también el contenido de la gracia, porque ahí se encuentran todo el favor de Dios para aquellos que buscan a Adonai. Tienen todo el favor de Dios. Miren a Job, era riquísimo. Miremos la vida de Abraham, era riquísimo. Veamos la vida de Salomón, era millonario. ¿Por qué? Porque tenían el favor de Dios, porque ellos se basaron en ¿qué? En agradar a Adonai. En este caso Salomón buscó sabiduría. Job era temeroso de Adonai. David era una persona que buscaba a Adonai con todas sus fuerzas y lo adoraba. Hay ejemplos. No digamos que es imposible. Sí se puede. Adonai te llamó a ser cabeza, no cola. No te llamó a ser esclavo del pecado. Tiene su favor para poder vencer. Puede que no hayamos logrado muchos objetivos, pero no quiere decir que no lo podamos alcanzar. Y si hay cosas que te están atando, pues tienes que aprender a ser fuerte en aquello que Satanás te ha estado atando. Aquí, por eso que también en la lengua hebrea más se utiliza el término liberación. En el término griego se entiende más por salvación completa. Ese cambio cultural del lenguaje como que hay veces también nos puede confundir. En el lenguaje griego la palabra que se utiliza mucho es salvación, como algo terminado, mientras que para el lenguaje hebreo es liberación de la cosa que te oprime. Entonces tenemos que remitirnos a las escrituras. Se habla sobre liberar de aquello que te oprime en ese instante. No es que ya te salvó y ahora te descuidas. No, no dice. Es por eso que existe una serie de ejemplos de lo que el día de hoy estamos citando para entender bien las escrituras que estamos hablando de liberación. Yeshua HaMashiach es nuestro libertador. Acerquémonos pues a Él para obtener ¿qué cosa? Esa gracia. Recuerden que no es el mero hecho del perdón, sino es el hecho también del arrepentimiento. Arrepentirse, ¿qué significa? Cambio de actitud. Estoy dispuesto a vencer. Eso significa. Si tú te acercas, dile a Yeshua HaMashiach: Señor, estoy dispuesto a vencer. ¿Sí?
Bendiciones, vamos a seguir tratando más sobre este tema. Shalom.